Las tres potencias mundiales no pudieron conquistarlos. Conoce el tesoro del pueblo afgano. Afganistán es una nación que destruyó todo un ejército británico, acabó con más de 500 aeronaves soviéticas y causó 2.000 bajas militares a Estados Unidos. Y todo esto en apenas poco más de 100 años de historia. En la antigüedad, el actual Afganistán era parte de un territorio que los griegos llamaban Ariana, que cubrió la totalidad del actual Afganistán, así como el extremo oriental de Irán y hasta una parte de Pakistán. La superficie de Afganistán es de aproximadamente 652.860 kilómetros cuadrados. Está ubicado en Asia del Sur y limitado por Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste, con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán al norte, y con China al noreste, a través del corredor de Wayán. Para el 2020 se estimó que en Afganistán habitaban más de 38 millones de personas, donde la mayor parte de los pobladores son agricultores. También ha sido un territorio relevante en la historia del comercio. Allí se encuentran rutas que fueron utilizadas por pueblos del sur y centro de este de Asia. Este territorio albergó la famosa Ruta de la Seda, un histórico camino de intercambio comercial. Otra ruta importante que mencionar es el Paso de Khyber. Es un cruce montañoso ubicado en la cordillera de Spingar, sobre la frontera entre Afganistán y Pakistán. Los ejércitos han aprovechado esta vía de comunicación desde el año 300 anterior a nuestra era, cuando Alejandro Magno y sus fuerzas lo usaron para llegar a la India. Fue cruzado por los persas, los griegos, los mongoles y los afganos desde el norte y por los británicos desde el sur. Desde mediados del siglo XIX, Afganistán era un reino inestable que intentaba ser controlado por relaciones externas como Persia. En ese momento, Gran Bretaña era regente del Imperio Indio, que incluía colonias como Pakistán y Bangladesh, y disputó contra el Imperio Ruso el control de Asia Central y del Cáucaso. Este conflicto fue llamado el Gran Juego. Su posición geográfica era estratégica para dominar Asia Central y funcionaba como conexión entre Persia con la India británica, con China y con Rusia. A mediados del siglo XIX, el zar Nicolás I de Rusia envió un emisario para iniciar conversaciones políticas con Dost Mohammed, quien era entonces emir de Afganistán. Los británicos vieron ese encuentro como una amenaza al control que mantenían en el territorio indio. A partir de ese momento, hicieron todo lo posible para lograr el destronamiento del emir que negociaba con los soviéticos. Gracias a esto, Afganistán fue el campo de batalla de 3 guerras anglo-afganas. La primera fue la expedición militar del ejército indio británico en 1841. Los soldados controlaron parte del territorio. Dost Mohammed huyó de la capital y se exilió. Sin embargo, el pueblo afgano no era manso con el ejército ocupante. Una turba acabó con el agente británico Alexander Burns y su hermano. Los ingleses decidieron retirarse del territorio. El hijo de Dost Mohammed, llamado Akbar Khan, coordinó con las tribus leales a su padre una de las jugadas militares más mortíferas de la historia bélica del siglo XIX. Las tribus afganas desaparecieron a cada una de las personas que iba en la caravana británica de retirada. Los emboscaron desde las alturas en varias ocasiones, y fueron en total 4.500 militares y 12.000 civiles los fallecidos. Esta fue la peor derrota militar de Inglaterra en esa época. A pesar de los trágicos eventos, Gran Bretaña intentó controlar el territorio provocando otras 2 guerras anglo-afganas, de 1878 a 1880 y otra en 1919. Otro conflicto más cercano a nuestra era fue la Guerra Afgano-Soviética o Guerra Ruso-Afgana, que fue la primera fase del extenso conflicto de la Guerra Civil Afgana. Se enfrentaron las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Afganistán, apoyadas entre diciembre de 1979 y febrero de 1989 por el ejército soviético, contra los insurgentes mujahidines, grupos de guerrilleros afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros, destacando Estados Unidos. Todo esto como parte de la Guerra Fría. Al finalizar el conflicto, Mikhail Gorbachev ordenó la retirada de las tropas soviéticas. A principios de 1989 se retiraron ordenadamente los últimos soldados del ejército soviético. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad afgana y también en la sociedad soviética primero y rusa después. La intervención militar de Estados Unidos en Afganistán comenzó en octubre de 2001, con el objetivo de combatir a los responsables de los ataques del 11 de septiembre y al régimen talibán que los había acogido. Para evitar el ingreso de los talibanes, el objetivo era transformar un estado frágil en un estado eficiente. Pero todos estos intentos fueron en vano, pues a pesar de que se firmó el acuerdo de paz en febrero de 2020 entre los talibanes y el gobierno de Estados Unidos, la retirada de las tropas internacionales en agosto de 2021 fue dramática. Dimisión del gobierno de Ashraf Ghani,
rendición del ejército afgano y los talibanes tomando el control de todo el país. Para finalizar, el hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá un fin para la humanidad. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima, amigos.